Entramos en el día de hoy en el libro de Judas, un libro que contiene un capítulo y tiene 25 versículos. Fue escrito, según vemos en el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Judas pues era uno de los hermanos del Señor Jesucristo, como lo vemos en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 55, donde se dice: no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. O sea que ahí vemos a Judas y vemos también a Jacobo, también conocido como Santiago. Y escrito entonces, este libro está escrito a los llamados, a los santificados y a los guardados por el Señor Jesucristo. El versículo 3 nos habla de que la gran solicitud con la cual el Señor nos llama a nosotros perseverar, contendiendo ardientemente por nuestra fe, que ha sido una vez dada a los santos. El Señor nos ha entregado una fe y nosotros tenemos que crecerla, nosotros tenemos que ardientemente guardarla y pues bendecir al Señor con ella. ¿Por qué? Porque el versículo 4, este libro nos enseña las razones principales de este libro, porque fue escrito, era para desenmascarar a los falsos profetas, falsos maestros. Y por eso es que en el versículo 4 dice: porque han entrado hombres encubiertamente y hombres impíos, que convierten en la libertad que el Señor nos ha dado en libertinaje. Y eso pues es importante entender, que estos falsos profetas entran encubiertamente dentro de la iglesia, como Mateo 7:15 nos habla que son lobos vestidos de ovejas, y el versículo 21 del libro de Mateo 7 nos dice que llaman al Señor Señor, pero verdaderamente pues no, Jesús mismo le dice: fuera de mí, porque no os conozco. Y el Señor entonces nos llama a que nos enseña que este tipo de maestro es el que abundaba en aquel entonces, abunda hoy en día. Entonces, el versículo 5, el Señor, bueno, quiere que nosotros que recordemos que muchos comienzan bien y no terminan. Aquellos como que salieron de Egipto, salieron bien, salieron con Moisés, salieron 6 millones y alrededor de una gran cantidad entró, pero no eran los mismos que salieron. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos, todos los hombres de 20 años en adelante, excepto 2 de ellos, entraron en la tierra prometida. Entonces vemos, mi hermano, que también de la misma manera ángeles que no guardaron su lugar, su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el gran día del juicio. Esto nos hace referencia a lo que pasó en el libro de Génesis capítulo 6, donde ángeles se salieron de sus cabales, salieron de su lugar, ellos se rebelaron contra Dios, pero aún Lucifer, habiéndose rebelado, él se mantiene a la raya, sabiendo que si se rebelaban en contra de hasta donde Dios le había dado lugar para rebelarse, entonces serían echadas a prisiones de oscuridad, donde están muchos de ellos, miles de ellos están en estos momentos aprisionados por su rebeldía. Aún mayor que la rebeldía del propio Satanás. Entonces vemos, mi hermano, que el padre de la mentira crea hijos que van más allá con la mentira, como lo vemos aquí en estas prisiones eternas, donde hay ahora mismo demonios están siendo aprisionados en aquel lugar. También nos habla del versículo 7 de aquellos que estaban en Sodoma y Gomorra, que ellos pues habiendo fornicado, no solamente fornicaron, sino entraron en vicios y en contranaturaleza, y han sido reservados para el castigo eterno. También aquellos que, creyendo que conocen a Dios, rechazan la carne, rechazan la autoridad, manchan la carne y blasfeman contra potestades superiores. Personas que posiblemente a lo mejor testifican que conocen a Dios, conocen al Señor Jesucristo, pero no se dejan gobernar por principios de Dios, por la autoridad de Dios, por el gobierno de Dios, y no entienden todo el esquema de autoridad del Señor. Porque el versículo 9 nos dice que estos son como
como el arcángel Miguel que contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, él en ningún momento maldijo a Satanás, a Lucifer, ni a ninguno de esos ángeles, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Entonces, pues es importante nosotros entender de cómo nosotros hacer guerra espiritual. Señor es el que reprende. Nosotros pues le podemos: Señor, repréndelo en el nombre de Cristo Jesús. Y Señor, átalo. Esa es la parte que nos toca a nosotros, el nosotros pronunciar ataduras, limitaciones, parálisis contra el enemigo, pero el reprenderlo, el maldecirlo, solamente le toca a Dios. En breve continuamos con la parte 2 de este capítulo.